Y lo anticipamos, Mates y Noticias, vamos a hablar de la historia de la ciudad de Córdoba, claro, con Isabel Castro, historiadora, licenciada, discúlpame, magíster, licenciada en Historia, licenciada en Historia, historiadora, directora de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, ¿cómo estás, Isabel? Bien, Isabel, hola. Muchas gracias por venir a Crónica Matinal. Bueno, gracias por la invitación a la Escuela de Historia, ¿no? Para participar de la charla. La idea es comenzar, ¿no? Porque se habla mucho de Jerónimo Luis de Cabrera como el fundador de Córdoba, pero en esta región, en esta ciudad, ya en esta zona, ya había personas que vivían acá. Y me parece que está bueno revalorizar también las culturas, las sociedades que habitaban esta región, ¿no? Y sí, por supuesto. De hecho, bueno, cualquier efeméride, cualquier conmemoración en realidad es una decisión de nuestro presente de recuperar algo del pasado que para nosotros como sociedad es importante en la actualidad. Digo, toda historia en realidad es una mirada desde el presente sobre ese pasado. Y en realidad cuando nosotros hablamos de una conmemoración como lo puede ser la fundación de Córdoba o la misma invasión española con la llegada en 1492 de Cristóbal Colón, digamos, son hechos que por sí mismos conllevan tanto la conmemoración por el inicio de una nueva ciudad en un principio colonial, como todos aquellos contrafestejos y de alguna manera llamadas de atención acerca de que se trata también de 450 años de invisibilización, de resistencias, ¿no? Y de luchas por conservar. En Alberdi se habla mucho ahora del pueblo de la toma, sí. Se está revalorizando esos espacios también y esas culturas. De hecho, ayer, todos los 5 de julio, la comunidad del pueblo de la Toma, la comunidad indígena del pueblo de la Toma, promueve un contrafestejo que es precisamente el último día de la libertad del pueblo Comechingón y Sanavirón, ¿no? Entonces, creo que es importante recuperar esta idea que en el presente también la historia es motivo de luchas y de diálogos, sí, ¿no? Así que bueno, desde la historia tratamos, por supuesto, siempre desde nuevas miradas etnohistóricas y demás, de pensar esto, que en realidad exactamente se trata. ¿Y qué es lo que de la historia de Córdoba no se conoce? Todos los cordobeses conocemos un montón de cosas, pero alguna perlita, algún dato, algo. Bueno, no lo sé, sería como muy largo, pero podemos pensar, recuperando lo que decía Andrés recién, que hablaba sobre Jerónimo Luis. Bueno, en realidad lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Jerónimo Luis es el capitán de una hueste de soldados, ¿no? De españoles que venía desde Santiago del Estero, que en ese momento era la cabecera de la gobernación del Tucumán. Por eso se dice Santiago del Estero madre de ciudades, porque fue la primera ciudad fundada de nuestro país. La primera ciudad que sobrevivió a la resistencia indígena. Digamos, si bien la primera ciudad es el Barco I, que se le conoce, o la primera ciudad de barco, hubo varias ciudades anteriormente a Santiago del Estero que fueron fundadas por los españoles que venían desde la zona sur del Virreinato del Perú, de Charcas, pero que no sobrevivieron a la resistencia indígena a ser incorporados como mano de obra al sistema de explotación colonial. Entonces se la conoce como madre de ciudades porque es la primera que sobrevive y es desde donde van a salir las huestes, las expediciones a fundar nuevas ciudades, entre ellas la ciudad de Córdoba. Y venían bajando, entre comillas, bajando. Sí, al sur. Al sur, depende de dónde lo mire uno, por supuesto, desde el Virreinato del Perú, no desde el Río de la Plata. No, exactamente. En realidad, generalmente, nosotros tenemos marcada cierta impronta escolar, ¿no? De que la historia argentina comenzaría en 1776 con la creación del virreinato, que de alguna manera imprime una mirada portuaria, porteñocéntrica, atlántica, a la historia del interior argentino, fundamentalmente de lo que sería el noroeste argentino y Córdoba. Sin embargo, si nosotros empezamos a considerar con más cuidado y a recuperar la historia colonial de Córdoba como parte de esa gobernación del Tucumán, del cual, repito, Santiago del Estero era su cabecera hasta fines del siglo XVIII, bueno, vemos que en realidad nuestro pasado
hunde sus raíces en una etapa que nos relaciona directamente con el virreinato peruano, con una historia andina, mucho más ligada a los movimientos económicos y al espacio económico que generó el centro minero de Potosí, y no tanto a el virreinato del Río de la Plata, que va a ser creado 200 años después en realidad. Claro. ¿No? Así que bueno, eso creo que es un detalle como para repensar sobre el pasado colonial de Córdoba. Bueno, Sí, y también no. tener en cuenta, aparte de ese pasado colonial, la cantidad de iglesias que hay en Córdoba, ¿no? Que marca también una forma de pensar y de ser. Sí, por supuesto, digamos, se la conoce, bueno, como la docta, como la ciudad de, como vos decías recién, los 100 barrios, bueno, las 100 iglesias. Es muy importante el rol de diferentes actores, y acá Iglesia creo que también hay que considerarla no como un bloque, sino como diferentes actores que están en pugna, ¿no? Órdenes religiosas, la iglesia secular, la iglesia... O sea, son también, es parte de uno de los actores que intervinieron, digamos, sin ser un bloque que iban todos para el mismo lado, ¿no? Pero sí la presencia de la iglesia y luego de los jesuitas va a ser muy, muy fuerte en la ciudad. Eso marca nuestra identidad, ¿no? La identidad cordobesa, pensándolo en este sentido, ¿no? Los pueblos como Chingones, Sanavirones, el pueblo de la Toma, que se enfrentaron a los españoles y a la conquista y tuvieron una resistencia. Sí. Luego también vos mencionabas que venían estas huestes de soldados que acompañaban, porque hablamos de Jerónimo Luis de Cabrera, pero venía acompañado de soldados para conquistar estas tierras. Fue un hecho también de rebelión, porque tengo entendido que a Jerónimo Luis no le habían dado la orden de que viniera a fundar Córdoba, y él también, como se dice mucho que los pueblos originarios eran muy rebeldes, marca nuestra identidad, ¿no? No, sí, por supuesto. O sea, digamos, dos cositas con lo que vos planteabas recién. Primero, no es menor que esta historia se conoce. Primero, el primer sitio de fundación de la ciudad fue en Las Barrancas, ¿no? En lo que es actualmente Barrio Yapeyú, allí en la confluencia entre las avenidas Olmos y Patria. Creo que hay un monolito que así lo recuerda, donde durante prácticamente casi 5 años se mantuvo un fuerte que estuvo totalmente asediado, digamos, por la resistencia de las sociedades indígenas, amén de que no es fácil conseguir el agua necesaria para sostener una ciudad que está empezando a formarse en la parte alta del río. Eso va a hacer que luego se traslade ese sitio, una vez que se ha logrado controlar ese territorio con sociedades indígenas que no fueron sumisas a esa fundación, y tener un acceso más fácil al agua, que es fundamental para el crecimiento de esa ciudad, a las partes más bajas del río y donde también tenés el agua de la cañada. Eso por un lado. Y después, por otro lado, lo que vos decías de la hueste, es fundamental pensar eso, porque en realidad el avance sobre el territorio español se hace como, o en el marco de algo que nosotros llamamos conquista privada. ¿Qué quiero decir? La corona española no invirtió en llevar adelante la conquista de los territorios que luego van a ser denominados americanos. Más allá de las joyas de la reina Isabel que se ven en los cuadros, después de eso, el Estado español, la corona española, no invirtió de manera directa recursos económicos ni humanos, porque tampoco tuvo un ejército regular que se utilizó para avanzar en la conquista, sino que se hizo con huestes que invirtieron sus propios recursos humanos y económicos para conquistar y luego ser recompensados con lo que encontraban. ¿Qué Era como una inversión. Por supuesto, es una inversión. Entonces, generalmente los capitanes de la hueste, en este caso Jerónimo Luis y algunos de sus lugartenientes, que son los de mayor capacidad de inversión, son los que comandan toda una hueste con todo lo que eso implica. Estamos hablando de cientos de personas, con caballos, con ganados, con semillas, comida para sostener, armas. O sea, es realmente una inversión económica muy, muy grande que espera verse retribuida de alguna forma con lo que vaya a haber en ese medio conquistado. Entonces, si bien Jerónimo Luis de Cabrera, como gobernador del Tucumán con sede en Santiago del Estero, va a recibir la orden del virrey de ese momento, que es el virrey Toledo, para que funde una ciudad en el Valle de Salta, con el objetivo de alguna manera de garantizar
un rosario de ciudades que permita la comunicación con Charcas, esto es con Potosí, frente al avance de los pueblos indígenas rebeldes, al dominio español me refiero. Jerónimo Luis lo que va a hacer es decidir, en realidad, tratar de fundar hacia abajo en sociedades que se sabe que no estaban tan reveladas como aquellas de los valles calchaquíes y de la Puna jujeña, y tratar de conseguir de alguna manera un asentamiento que permita un control de mano de obra indígena bajo la forma de la encomienda y demás, y que permita retribuir a esas huestes la inversión realizada en esa conquista. Sabemos que eso le va a terminar costando la vida al propio fundador, ¿no? La desobediencia a la orden de fundar una ciudad en Salta. Deciden castigarlo, digamos, deciden. ¿Por qué le cuesta la vida? Porque lo matan, literalmente le cuesta la vida. Sí, le cuesta la vida, va a terminar ejecutándolo el siguiente gobernador designado desde el virreinato, que es Gonzalo de Abreu. O sea, literalmente le cuesta la Bueno, es vida. precioso escucharte, porque uno, sabiendo la historia, entiende un poquito el presente, ¿no? Así que es muy lindo escucharte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel Castro, por venir a Crónica Matinal a contarnos en este marco tan especial, 450 años, también para reflexionar de nuestro pasado, nuestra historia como cordobeses.